pie que ya despunta el sol y queda atrás la cerrazón, de pie que ya se hace la luz y apaga el mar la cruz del sol. El Círculo Nacionalista de Santiago del Estero, dentro del marco de las celebraciones por su 10º aniversario de fundación, iniciamos a través del camarada Edgardo Moreno un ciclo de charlas de formación dentro de la doctrina nacionalista. Y en este caso, el camarada Edgardo Moreno nos va a hablar sobre el liberalismo. Sin más prolegómenos, Edgardo, bueno, te escuchamos. Muchas gracias, Enrique. Bueno, camaradas, como todos sabemos, el nacionalismo católico, o el nacionalismo como doctrina contrarrevolucionaria, tiene dos enemigos con los cuales confronta, dos ideologías a las cuales sale al cruce. Ellos son el liberalismo y el marxismo, en tanto que son ideologías anticristianas y antinacionales, y por lo tanto se opone, ¿no es cierto?, a los dos objetivos que tiene el nacionalismo, que son la defensa de los intereses nacionales y la instauración del reinado social de Jesucristo en la patria. Entonces, es por eso que nos vamos a ocupar aquí de analizar muy por arriba, muy sucintamente, alguna de estas ideologías. La primera de ellas es el liberalismo. Y digo primera no solamente cronológicamente, sino también porque el liberalismo es el que engendra el marxismo. Y este análisis lo vamos a hacer a través de la doctrina social de la Iglesia, que es el pensamiento, que son los principios a los cuales el nacionalismo adhiere. Podemos decir que el liberalismo surgió históricamente a lo largo de los siglos XVII y XVIII y se fue desenvolviendo gradualmente, principalmente en Inglaterra, de la mano de las ideas de la Ilustración, fundamentalmente de la idea de la autodeterminación moral del hombre y del libre pensamiento, que son ideas de la Ilustración, y simultáneamente o conjuntamente, o de la mano también de las ideas económicas de Adam Smith, que es el padre del capitalismo liberal, sus ideas de la división del trabajo, del libre mercado, de la importancia de la oferta de demanda. Sin embargo, en un principio, como digo, este desarrollo fue gradual y el término liberal no apareció sino hasta el siglo XVIII y XIX. A fines del siglo XVIII apareció ya el término liberal en la Francia revolucionaria, en la Francia napoleónica, y a principios del siglo XIX en la España liberal de las Cortes de Cádiz del año 1812. En la actualidad, el liberalismo cobró un gran auge a partir del fracaso del comunismo que se dio a partir de la implosión de la Unión Soviética. Eso llevó a pensar de que el fracaso del comunismo era a raíz del éxito del liberalismo y del capitalismo. Entonces, me decía, el liberalismo tuvo gran auge a partir de entonces. En nuestro país, ese auge se vio de manifiesto durante la década del 90 con el gobierno menemista, que llevó adelante un modelo económico neoliberal. A posteriori, tuvimos una década con un gobierno de tinte populista, izquierdista, que fue el que encabezaron el matrimonio de los Kirchner. Y después de un breve interregno de un regreso del neoliberalismo con Macri, hoy de nuevo
tenemos un gobierno de tinte neoliberal, perdón, de tinte populista e izquierdista, frente al cual las ideologías liberales siguen presentándose como una opción válida. ¿Por qué sucede esto? Porque tanto el liberalismo como el marxismo no asumen sus propios errores. Generalmente los liberales, después de una experiencia desastrosa, salen a decir de que ese gobierno no aplicó correctamente las doctrinas liberales, por lo tanto no eran liberales. Entonces siempre están ofreciéndose como alternativa, como solución. Ahora bien, estas dos ideologías conjuntamente son responsables, y esto es una realidad histórica, son las responsables del fracaso de la nación argentina, nación, y de todos los errores y de todos los males sociales que ella engendra. Y esto fue visto ya, como te decía, desde muy temprano por la doctrina social de la Iglesia, que a partir del siglo XIX condenó al liberalismo. El liberalismo podría ser definido como una ideología, es decir, un conjunto de ideas coherentes que parten de una mirada parcial de la realidad. Entonces, esa es la definición de ideología. Entonces, el liberalismo es una ideología coherente que exalta la libertad humana y que pretende organizar la vida social de espaldas, o por lo menos con presidencia de Dios. Entonces, reitero, el liberalismo es una ideología que exalta la libertad humana y que pretende edificar un orden social con presidencia de Dios. Y se pueden distinguir fundamentalmente tres tipos de liberalismo. Otro, pero con fin de ser sintético, había tres tipos de liberalismo: un liberalismo filosófico, un liberalismo político y un liberalismo económico. El liberalismo filosófico es la base de todos los liberalismos. De los otros liberalismos también podemos hablar, por ejemplo, del liberalismo jurídico. Pero el liberalismo filosófico es la base de todos ellos. Y el error fundamental del liberalismo filosófico es el falso concepto de la libertad humana. Para el liberalismo, la libertad humana es, en palabras de Hobbes, que es un autor liberal, aunque muchos liberales no lo quieran ver así porque es el padre de los modernos totalitarismos. Para Hobbes, la libertad es la ausencia de cualquier impedimento externo que obstaculice al movimiento. Entonces, la libertad, así entendida, es un fin, es una libertad que es un principio absoluto, inclusive hasta sacro, podríamos decir. Es un fin en sí mismo, no un medio, porque para los católicos la libertad es un medio. ¿Por qué? Porque la libertad es la facultad de moverse en el bien. Entonces, la facultad es para algo, no es de algo, ¿no? De algo que me oprime. No, la facultad es un medio. ¿Para qué? Para hacer el bien. Eduardo, y el liberalismo está íntimamente relacionado con la masonería, digo, porque los masones dicen la libertad te dará verdadero. Los católicos dicen que la verdad te hará libre. Ahí está, claro, efectivamente. La masonería es el vehículo de transmisión de las ideas liberales. Y ahí está clarito lo que, como acabas de decir vos,
la diferencia de conceptos del liberalismo, de la masonería, opuesto al concepto, el concepto católico, cristiano de la libertad. La libertad, como dice el mismo Jesucristo, la verdad te hará libre. Entonces no puede haber libertad fuera del bien, de la verdad. Y la libertad es para eso, para hacer el bien, para descubrir la verdad y adherirse a ella y seguirla. El Papa León XIII, en su encíclica famosa, inmortal encíclica Libertad, distingue 3 tipos o 3 grados de liberalismo, o 3 formas de liberalismo. El primero es el liberalismo de aquellos que pretenden que en la vida humana no hay ninguna potestad divina para obedecer y que cada uno dicta su propia ley. ¿Sí? Entonces, esta forma de liberalismo, la más extrema, rechaza la existencia de un orden moral objetivo, y sostiene una moral subjetiva, basada en el antojo de cada uno. Esto lo vemos a diario. Cuando, por ejemplo, uno le dice a alguien, che, mirá, no hagas tal cosa porque está mal, o porque es pecado, o porque es inmoral, o lo que fuere, ¿qué le contesta? No, para vos la que está mal, para mí está bien. Empiezan a relativizar lo que sería la verdad. Lo subjetiviza. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Lo subjetiviza. Claro. O sea, este liberalismo, que es el más extremo, ¿no? El más radical, niega que haya una ley moral objetiva, una moral objetiva, y lo pone al hombre en artífice, digamos, en creador de su propia ley, de su propia moral. Es la moral autónoma, no heterónoma. No es que hay una moral, una ley que viene de afuera, que uno tiene que acatar. No. Nadie puede tener digamos, una potestad sobre otro, y ni siquiera Dios. Dios no. Y es la moral de los libertinos. Hacen lo que quieren, porque ellos se dictan su propia ley. Ahí está incluida la ideología de género, casualmente, que el hombre, como rompe el orden natural, cada uno se percibe como... Claro, entiende, y se dicta su propia ley. Bueno, el otro grado de liberalismo del que habla León XIII es el de aquellos que se dan cuenta que esa moral subjetiva de hacer cada cual que se le antoje degenera o puede degenerar en vicios, y por ende puede ser dañina. Entonces, estos liberales reconocen que la libertad tiene que ser regulada, que tiene que ser gobernada, que tiene que tener ciertos límites. Pero esa regulación de la libertad no está en la ley divina, en la revelación. Ellos no aceptan que una autoridad externa, ¿no es cierto?, marque la moral, sino que dice que la regulación a la libertad debe ser producto de la propia razón natural, independientemente de lo que sea la revelación. Ese es el segundo grado del liberalismo filosófico. Y el tercer grado ya es el más atenuado, propio de lo que nosotros conocemos como los liberales, los católicos liberales. ¿Ellos qué dicen en este grado de liberalismo? Ellos dicen que sí es cierto, aceptan, por lo tanto, que la ley divina, ¿cierto?, debe regir la vida de las personas, ¿sí?, pero en la vida particular,
no la vida pública. Por lo tanto, el Estado y la sociedad no tiene por qué regirse, no tiene por qué llevarle la punta, digámoslo así, a la ley divina. Ejemplo, Francisco. Sí, Francisco es un papa liberal, un católico liberal. El ejemplo claro está en los documentos, o sea, de la Iglesia, en los últimos documentos del Concilio Vaticano II, a partir del Concilio Vaticano II, en donde ya no está clara, por lo menos no está clara, o directamente no está la doctrina católica sobre la relación entre el Estado y la Iglesia. Porque estos católicos liberales postulan la separación entre el Estado y la Iglesia. Bueno. El otro liberalismo, la otra forma de liberalismo que vamos a tratar aquí es el liberalismo político. Como les decía antes, el liberalismo filosófico está en la base de los otros liberalismos, la base del liberalismo político y del liberalismo económico. Eso que acaba de decir en libertad. Todo eso está en libertad, básicamente. Está bien. La distinción de los 3 grados. La distinción de los 3 grados. Son 3 grados de liberalismo que distingue León XIII en base al concepto de libertad que se sostiene, ¿no? El segundo, como era de verdad, pues vos has dicho, el primero era que no aceptaba ninguna acción exterior, ninguna moral, es que no había ningún obstáculo no aceptaba ningún obstáculo a tu libre movimiento. Ese era el primero. El último era el de los católicos liberales, o sea que decía que la ley divina, bueno, se regía a vos como persona privada, pero no se podía aplicar al gobierno de la sociedad. Y el segundo era entonces, de los que habla León XIII, digo, ¿no? Sí. León XIII toma el concepto de libertad y en base a ese concepto de libertad, él ve que hay 3 grados de liberalismo, de acuerdo a la concepción que se tiene de la libertad. En el primero, como dice vos, la libertad es una ausencia de nada exterior puede ver y cortar, claro, que no hay ninguna potestad externa al hombre, ni siquiera la potestad de Dios que puede dictar o restringir la libertad ni dictar la moral. Es el primer grado. En el primer grado no hay nada exterior que me deba restringir la libertad y no hay ninguna autoridad que me pueda imponer una moral. Bien. En el segundo grado dicen que sí debe haber algún tipo de restricción o regulación de la libertad, pero esa restricción no es producto, no debe ser producto del acatamiento de la ley de la revelación, sino debe ser producto de la razón humana. Claro, es lo Kant. Por eso ellos incluso, estos tipos de liberales pueden ser ateos, o sea, ellos van a decir, a ver, mi libertad no me la puede restringir Dios. Dios no me puede poner ninguna moral porque Dios no existe. O bien pueden decir, bueno, porque ninguna restricción a la libertad es legítima porque, Dios existe, pero no actúa, se ha desentendido de la creación. Se ha desentendido. Ellos son deístas, ellos creen que también Dios es como el gran arquitecto que ha hecho las cosas del mundo y se ha desentendido. El demiurgo. Claro. Dios nos ha creado, pero se ha desentendido. No nos impone ninguna moral, no nos restringe nuestra libertad que Él nos ha dado y deja que nosotros con nuestra propia razón manejemos nuestra libertad. Regulemos, ¿para qué? Para no caer en los vicios. Racionalismo.
el racionalismo. El racionalismo. El racionalismo, exactamente. El segundo nivel es racionalismo. Es una exaltación de la razón y una negación de la revelación. Bueno, y el tercero era el que decía, sí, la libertad y la ley divina regulan, perdón, sí admite que la ley divina regula la conducta humana, pero en el ámbito particular, no en el ámbito público o del Estado. Bueno, pasamos entonces ahora al liberalismo político. Pero la regla no se ve en el ámbito público y en el ámbito privado y libertad. El tercer grado. En el tercer grado lo que no se admite Es que la ley divina fija lo público. la vida pública de O sea, Y entiendo yo que algunos liberales dicen de que los actos privados, digamos que cada uno se hace cargo de las consecuencias, ¿verdad? Sí, eso es así. El liberalismo, los católicos liberales dicen eso. Si yo como persona privada voy a cumplir la ley de Dios, que soy yo, sí, pero el Estado no tiene por qué acatar la ley. Por ejemplo, el tema del aborto. Sí, claro. Hay gente que dice, yo como persona privada estoy en contra del aborto, pero creo que es una cuestión de salud pública, entonces el Estado tiene que admitir. Eso dicen. Se contradicen en su fe. exacto, Claro. esa es una Es contradicción. como que la fe rige mi vida, pero no tiene por qué regir la vida del Estado. O sea, llevando el caso más extremo de la teocracia. En Irán es un gobierno teocrático, ahí rigen el... Claro, pero ahí ya vamos a ver que no se da la distinción. Bien. Ya vamos a ver el tema de la distinción y la independencia de toda la defensa. Bueno, el liberalismo político es la base doctrinal de las democracias modernas y del constitucionalismo moderno, que es basado en el mito de la soberanía popular. La característica principal del liberalismo político es la pretensión esta de organizar la vida social de espaldas a Dios. Y el padre Enrique Laje, que tiene este librito que se llama Los Papas y el Liberalismo, que es la base principalmente de la que me he basado para la charlita, el padre Enrique Laje dice que los principales errores del liberalismo político son, el primero, respecto al origen del poder político. El segundo error es el relativo al concepto de soberanía política. El tercero se refiere al fin y a la función del poder político. Y el último error, cita el Laje, es el que se refiere a las relaciones entre el poder político y la iglesia. Ahí vamos a ver el tema de la. Bueno, respecto al origen del poder político, ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento nos enseña que el poder proviene de Dios. El origen del poder está en Dios y que por eso se le debe obediencia. Si no, ¿por qué yo debería obedecerle a fulano, al diputado, o lo que fuera? Si no fuera porque la autoridad proviene de Dios. Esto está en Juan 19:10 y 19:11, cuando Pilato, ¿qué pasa? Pasa uno por acá. Esto está en la Escritura, cuando Pilato le dice a Jesús, le pregunta a Jesús, ¿que no sabes acaso que tengo el poder para liberarte o para crucificarte? Bueno, ahí Jesús le dice, le reconoce que tiene el poder y le dice, no tendrías ese poder si no se te hubiera sido desde lo alto. No se te hubiera sido dado desde lo alto. Entre paréntesis, ahí también reconoce la legitimidad de la pena de muerte.
Entonces, buen dato ese. No, claro, es buenísimo ese dato. Por la pena de muerte. O sea, no, es el un señor argumento no, por la pena de muerte. no le va a decir, no, papito, no tienes derecho a quitar la vida. No, he dicho eso, si fuera ilegítima era la oportunidad para que te la diga. pena de muerte, le hubiera dicho, no tienes potestad para quitar la vida. Dice, no tendría ninguna potestad, sino que quiero dar de la parte. Claro. Y ahí entra en contradicción con los 10 mandamientos, no matarás. Lo que pasa es que, a ver, el Éxodo, que es donde está justamente clarito, dice no matarás al inocente. La Sarento dice no matarás al inocente. Los mandamientos que vos dices está basado sobre el libro del Éxodo, ¿verdad? Claro, ahí especifica, claro, un poco. Después la iglesia, a lo largo del tiempo, los catecismos, todos los catecismos que buscan en el de Trento, San Pío X e incluso el nuevo catecismo, aceptan la legitimidad de la pena de muerte. Ninguno, cuando van explicando los mandamientos, el quinto mandamiento que dice no matarás, dan las excepciones a la no matarás. Perfecto. Una de las excepciones, son 3 excepciones: legítima defensa, guerra justa y la aplicación de la pena de muerte por justicia. Gobierno. A mí me deja tranquilo por el tema del aborto también. Pero buscar, no, eso es otra que cosa, dice inocente, está matando a un ser porque inocente. dice clarito, no matarás al inocente. Gracias por la aclaración. Bueno, ese concepto acerca del origen, del poder y de la autoridad es negado por el liberalismo. Este concepto es negado por el liberalismo, que sostiene el liberalismo. Continuamos. Bueno, como les decía, el padre Enrique Laje dice que los principales errores del liberalismo son respecto al origen del poder político, respecto al concepto de soberanía, respecto al fin del poder político y respecto a las relaciones que hay entre el poder político y la Iglesia. Con respecto al origen del poder político, hemos visto que para el catolicismo y la doctrina social de la Iglesia, el poder político proviene de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué dice el liberalismo? El liberalismo niega esta verdad revelada y dice que el poder político, es decir, la autoridad para mandar, es decir, el Estado, proviene de un contrato social que firman los hombres, que celebran los hombres que antes de la aparición del Estado vivían en un estado de naturaleza y que libremente ellos celebran este pacto y a partir de este pacto se crea el Estado y se crea la autoridad. El padre del liberalismo, John Locke, decía que los hombres en estado de naturaleza vivían en libertad, acuerdan celebrar este pacto para proteger la vida y la propiedad privada. Lo mismo dice más o menos Jean-Jacques Rousseau, habla en su libro El contrato social, dice que los hombres celebran este pacto y se ponen, digamos, bajo la dirección de la voluntad general. Entonces, no dejan de ser libres porque al someterse a la voluntad general están obedeciéndose a sí mismos, ¿no? Bueno, estas teorías han sido condenadas por la Iglesia
Por ejemplo, por León XIII, en la encíclica Virtutum Iudium, dice, ahí condena el principio de la soberanía absoluta rusoniana, que niega, como vemos, la enseñanza de la Escritura respecto al origen del poder y que por lo tanto considera que la autoridad política no debe someterse a la ley divina ni a la ley natural. En este punto está claro, ¿no es cierto?, que la Iglesia condena esta concepción contractualista del origen de la autoridad, pero los documentos de la Iglesia no condenan una teoría que es la teoría de la traslación, por medio de la cual, si bien la autoridad proviene de Dios, esta tiene como intermediario al pueblo. Es decir, Dios deposita esa autoridad en el pueblo y el pueblo tiene la facultad de elegir a quienes lo van a gobernar. Y siempre es importante también tener presente que cuando la Iglesia habla del pueblo, está haciendo referencia al pueblo orgánicamente, digamos, como comunidad organizada, no como masa. El otro error del liberalismo es el referido al concepto de soberanía absoluta. Bueno, este se vincula al anterior, ya que el concepto que los liberales tienen de la soberanía, al provenir esta de la voluntad popular, no tiene límite. Es una soberanía que es absoluta, sin limitaciones. Es decir, no acepta la ley divina y el derecho natural como límites al poder. Porque la soberanía viene del hombre, de la voluntad del hombre, y los hombres pueden decidir lo que quieran hacer, sin condicionamiento. Ese es el mito de la soberanía popular. ¿Está relacionado con algo, Edgardo, cuando uno aplica el concepto de soberanía territorial? Como decir, no tienes territorio propio. No, a ver. ¿O esto viene de la soberanía de soberano? Claro, lo que pasa es que la palabra soberanía tiene muchos usos. La soberanía territorial, entendida como el derecho de una nación sobre un territorio, propiedad privada. Como un lugar en donde no existe otra autoridad superior a esa nación, a ese estado, eso no tiene nada de malo, siempre y cuando esté a salvo los derechos de Dios, ¿no es cierto? Y se reconozca. O sea, pienso en el liberalismo. El liberalismo que dice, vos no sos soberano a la hora de decidir un territorio que vas a comercializar, por ejemplo. Pero si vos entiendes tu soberanía territorial, por ejemplo, nadie puede pasar sin que vos lo autorices. A mí que dice el liberalismo, deja pasar, deja hacer. Claro. Hay que distinguir lo que es la soberanía como una ausencia de toda restricción que descansa en el hombre, de lo que es la soberanía de un Estado nacional sobre un territorio. La soberanía del Estado nacional, no es una soberanía absoluta, es absoluta frente a otros estados, pero no implica necesariamente una independencia de Dios. O sea, no necesariamente implica una negación del origen divino de la autoridad. ¿Se entiende? Sí. La otra una cosa es derecho internacional público, digamos, el tema de la relación entre los estados o las naciones. Claro, la soberanía nacional es una soberanía frente a otros estados, no es una independencia de Dios.
La soberanía popular sí es una prescindencia de la ley divina y de la ley natural, porque tiene su origen en la soberanía popular, en el pueblo. ¿Se entiende más o menos? Sí, claro. El otro error del liberalismo político es el referido acerca del fin que tiene el Estado y la función que tiene el Estado. Para el liberalismo político, el fin y la función del Estado es meramente la de custodiar y proteger dos cosas: la vida y la propiedad privada. En cambio, para la doctrina social de la Iglesia, el Estado tiene otras funciones más, no solamente proteger la vida y la propiedad privada, sino, sobre todo, ser gerente, ser el procurador, el gestor del bien común. Y ahí tenemos que hacer una pequeña digresión y explicar qué es el bien común. El bien común es un conjunto de bienes participables, por eso un conjunto de bienes espirituales participables, es decir, que todos pueden participar de él, ¿no es cierto? Un conjunto de bienes participables que permiten que el ser humano alcance el mayor grado posible de realización espiritual y material. Entonces, el conjunto de bienes participables que le permiten a la persona alcanzar el mayor grado de bienestar espiritual y material. ¿Cuáles son esos bienes? Concretamente, bueno, la paz, la seguridad, el orden, la justicia, la ciencia, la educación. Gracias. La educación. Por ejemplo, aquí en esta reunión, el bien común que estamos buscando es ese que dice Enrique, la educación, que nos eduquemos, que adquiramos conocimiento, que adquiramos ciencia. Ese es el bien común. Es una cosa espiritual que requiere como condición la existencia de ciertos bienes materiales. Por ejemplo, que haya sillas para que ustedes estén sentados, que haya una mesa, que existe este salón, ¿no es cierto? Que el círculo pone a disposición. Bueno, estos son los bienes materiales que son condición para que se dé ese bien común, que es un bien espiritual del cual todos vamos a participar, que es el de adquirir un conocimiento. ¿Se entiende? Bueno, el último error que dice el Padre Laje que existe... Perdón, le da una sola aclaración. En el caso del bien común, el Estado, la función es que se provea de todos los elementos para alcanzar ese bien común. Esa es la función del Estado. Exactamente. El Estado tiene que promover, tiene que gestionar, claro, que se logre ese bien común, o sea, que haya educación. Claro. Y tiene que poner también los medios materiales, exacto, para que ese bien común se logre. Es decir, tiene que construir escuelas, tiene que haya. Claro. Ojo que en este tema de la educación, la función del Estado es concurrente con la de las familias, de las personas. Ya lo vamos a ver por qué. Aquí está el otro error del liberalismo, que es el que se refiere a la relación entre Estado e Iglesia. Sería como promotores del desarrollo comunitario, como dice Enrique, ¿no? Promotores del desarrollo. Claro, o sea, promotores del bien común. del bien común. Desarrollo del bien común. Entonces, la idea del bien común es una idea clave, porque los liberales niegan la existencia del bien común. De hecho, el único bien que existe es el individual en particular. Se me venía a la cabeza la pregunta, no sé Bueno. si compartirla, ¿no? El hecho el día de mañana que, por ejemplo, se pudiera crear un espacio, una escuela manejada por
por gente nacionalista que no hay, ¿no? En colegios, por ejemplo, secundarios. No hay ninguna frontera, eso es un objetivo que tenemos que tener bien. Claro, bien. está muy bien estas fronteras. Con Bueno. profesores de historia nacionalista. Bueno, algo parecido, no con tintes nacionalistas, pero con tintes. Con la doctrina, lo que hace social de la Fortanabud Iglesia. en Entre Ríos. Ellos han creado una escuela con valores. Es un objetivo que debemos Porque proponer. el día de mañana, hacia dónde vamos a poner nuestros hijos también, ese es el tema, ¿no? Bueno, para no irnos de mucho, el otro error que les decía es el referido a las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Aquí le voy a pedir un poquito de atención porque no es muy fácil. El Estado y la Iglesia son dos sociedades distintas, pero no separadas. ¿Por qué son dos sociedades distintas? Porque cada una tiene un determinado fin. El fin del Estado es procurar el bien común, habíamos dicho. Tenemos que aclarar aquí que el bien común incluye tanto bienes materiales como espirituales, eso es muy importante. Entonces, son distintas porque tienen fines distintos. El fin del Estado, procurar el bien común. El fin de la Iglesia, procurar la salvación de las almas. Ahora bien, son distintas, pero no están separadas. ¿Por qué no están separadas? Porque el mismo hombre que forma parte del Estado, forma parte también de la Iglesia. Yo, como católico, formo parte del Estado, pero yo también, como católico, formo parte de la Iglesia, ¿no? Entonces, son distintas, no están separadas. Hay una unidad, debe haber una unidad entre el Estado y la Iglesia. La idea de separación del Estado y la Iglesia que propone el liberalismo ha sido condenada por Pío IX en el Siriaco, en la Cuarta Cura. Ahora bien, que esté unido el Estado y la Iglesia no significa que no haya independencia. Cada sociedad, o sea, tanto el Estado como la Iglesia, son independientes en el ámbito o en la esfera de su competencia, para alcanzar sus fines. Por ejemplo, la Iglesia, que tiene como fin salvar las almas, debe intervenir en el ámbito de la política cuando esté en juego, ¿qué? La salvación de las almas. Ahí puede intervenir, puede decir que el divorcio es un mal social, que el aborto es un grave crimen, o que determinada tal cual costumbre genera un vicio, es dañina para la salud. Entonces, ahí interviene, cuando está en juego la salvación de la alma, interviene la Iglesia. Y además también interviene, o debe intervenir, cuando son cuestiones mixtas, como la que decía hace un rato Enrique, el tema de la educación. En el tema de la educación hay una confluencia de intereses tanto del Estado como de la Iglesia. Lo mismo en los temas de derecho de familia, en el tema también de combatir la pobreza, ¿no es cierto? Son cuestiones que les competen tanto a la Iglesia como al Estado. Entonces, en esas cuestiones mixtas, lo que debe haber es colaboración del Estado para el cumplimiento de los fines de la Iglesia. El principio en esto entonces es independencia sin separación, unión sin confusión. Es decir, cada una tiene sus fines, no se mezclan, son independientes, pero están unidos y colaboran. Esa es la doctrina social de la Iglesia respecto a las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Ya para no hacerlo tan largo esto, porque no vamos a alcanzar,
vamos a dejar la última forma de liberalismo, que es el liberalismo económico, para otra charlita, si les parece. ¿Ah? Sí, para extenso. Sí, tema extenso. veo que está casado. No, está bien, sí, pero vas bien, ¿verdad? Pero yo sí estoy casado. No, está bien. Bueno, como vos. La regla de principio, independencia sin separación, unidad sin confusión. Independencia sin separación, unidad sin confusión. ¿Qué va a pasar? Bueno. ¿Qué pasa?